Mucha gente tiene la ilusión de que el gobierno de Cuba está a punto de hacer una reforma migratoria, ¿no? Yo soy bastante escéptica, la verdad, en ese punto, porque el control migratorio de las fronteras, tanto para salir como para entrar los propios cubanos, es hoy una de los instrumentos de manipulación ideológica, de coacción política más fuertes que tienen las autoridades cubanas. En mi caso personal, pues he podido experimentar el absurdo migratorio cubano en toda su fuerza, con toda su violación de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, este es mi pasaporte, un pasaporte que tiene una peculiaridad muy especial, ¿no? Y está lleno de visas, pero no tiene un solo permiso de salida. Si lo ven, este pasaporte fue confeccionado el 9 de abril del año 2008. Recuerdo que mandé a hacer el pasaporte, o sea, fui a la Oficina de Inmigración Extranjería a hacer ese pasaporte como motivo de un posible viaje a España para estar presente en la ceremonia de entrega de los premios Ortega y Gasset de periodismo, ¿no? Allí me había ganado un premio por periodismo digital y bueno, con mucha ilusión, pensando que podía ir a España, mandé a hacer este pasaporte. El pasaporte en Cuba cuesta 55 pesos convertibles, eso es más o menos unos $60, lo que viene siendo el salario completo de 3 meses de cualquier trabajador medio. Ya por ahí comienza el absurdo, ya por ahí comienza la expoliación, ¿no? Pues bien, este pasaporte tuve mi primera visa, una visa Schengen para ir a España y poder visitar otros países de la Comunidad Europea, ¿no? Claro está, no me dejaron viajar, me negaron el permiso de salida en esa ocasión. Después tuve una visa, mi primera visa a Estados Unidos para ir a la Universidad de Columbia en Nueva York para estar presente en la ceremonia de entrega de los premios Maria Moore Scout, el galardón de periodismo más antiguo de todo el planeta, donde yo había ganado una mención especial. No fue posible tampoco viajar porque no me dieron la autorización. Poco tiempo después obtuve esta visa a través de la Embajada de Polonia en Cuba para dar una serie de conferencias sobre periodismo, sobre mi experiencia como blogger, como periodista ciudadana en varios centros polacos y sobre todo auspiciados por el más importante periódico de este país, ¿no? No fue posible viajar tampoco en ese momento. Aquí tengo otra visa norteamericana que se me entregó para participar de varias ceremonias, entre eso la ceremonia organizada por la revista Times, porque yo fui seleccionada en el año 2008 entre las 100 personas más influyentes del mundo, para sorpresa mía, que soy como una pequeña hormiguita, pero bueno, ahí estaba yo, ¿no?, entre todos esos famosos, y me dieron esta visa, además de que quería hacer una serie de presentaciones de mi blog, de mis textos en universidades y centros culturales norteamericanos. No fue posible viajar tampoco. Mi primera visa a Canadá. Esto fue una visa muy importante para mí, que lamentablemente no pude utilizar tampoco, porque yo estaba invitada al evento conocido como LASTA, un evento donde se tratan temas latinoamericanos, donde va siempre una representación oficial cubana, y ese año 2009 yo iba como una especie de representación freelance, independiente desde la isla. Claro está, el gobierno cubano me negó el permiso para viajar. Aquí está mi primera visa a Chile. Chile, el Congreso de la Lengua, año 2009. Yo tenía una ponencia muy interesante que se llamaba Cómo escribir en Twitter y no destruir la lengua española en el intento, que versaba un poco sobre la inmediatez de las nuevas tecnologías de las redes sociales y el dilema de atropellar la lengua o tratar de conservar el español de una manera hermosa, bella, en las redes sociales. A pesar de que hubo bastante gente que trató de interceder, la propia presidenta Michelle Bachelet en aquel momento, sé que estuvo haciendo gestiones para que yo saliera, el propio rey de España, que estaba invitado y que preside honoríficamente el Congreso, también lo intentó, pero la respuesta por parte del gobierno cubano fue no, un no rotundo. Mi primera visa a Argentina, donde se presentaba un libro mío, mi libro Cuba Libre, una compilación de mis textos. No solamente el gobierno cubano no me dejó salir a Argentina, sino que además confiscó una caja con 10 ejemplares de mi propio libro, que la editorial argentina me envió a través del correo cubano.
Así que no solamente me quedé sin viajar, sino además me quedé sin mis libros. Aquí tengo otra visa europea. Esta vez me la otorgó la Embajada de Austria. Estuve invitada por el Instituto de Prensa Internacional, el IPI, para participar en su congreso, y además porque fui seleccionada en una lista de 100 personas que hacen periodismo de alguna manera bajo riesgo, bajo ciertas dificultades, y claro está, pues no pude estar en Austria tampoco, ¿no? Esta era mi tercera visa norteamericana. Ya aquí se había presentado mi libro, Cuba Libre, y bueno, pues este visado era para ayudar a hacer una gira de promoción y de presentación de mi libro en Estados Unidos. No fue posible viajar. Mi otra visa europea, aquí estuve invitada a Italia para un evento muy interesante de periodismo en la ciudad de Ferrara. También pues iba a aprovechar para, como Italia había sido el primer país donde salieron mis textos compilados en un libro, iba a aprovechar para tener contacto con mis lectores, pasar un día en la casa editorial donde se publicó. No fue posible. Esta y esta son la misma, ¿no? Esta es otra visa que todavía está vigente. A ver, sí, no. Esta es otra visa a España, invitada para dar algunas conferencias, presentar otro libro mío, un libro técnico que se publicó en la editorial Anaya sobre blogs, WordPress, etcétera, y me dieron esta visa, que claro está sin usar, ¿no? Otra visa norteamericana, esta fue de hace muy poco. Me habían invitado a la ciudad de Nueva York a dar una serie de conferencias junto a otra blogger, la blogger Miriam Zelaya, pero el gobierno cubano nunca me autorizó a salir. Y esta visa, que todavía está vigente hasta el 28 de octubre de este año 2012, es una visa que me dieron en España para participar en varios eventos y en la entrega de varios premios, entre esos el premio iRedes, que es un premio que otorga la Universidad de Navarra a gente que se destaca en las redes sociales por su labor. Yo gané el premio el año pasado, nunca pude participar de la ceremonia, pero espero poder antes del 28 de octubre de este año tener un permiso para pisar tierra europea, ¿no? Así que no pierdo las esperanzas. Ya y esta es una visa a Brasil que claro está, ya se venció, ya pasó su tiempo y nunca pude viajar, a presentar un libro mío en Brasil, dar algunas conferencias y tener una audiencia en el mismo Congreso brasileño. A pesar de que la mismísima presidenta Dilma Rousseff intercedió, nunca me dejaron viajar. Entonces, este pasaporte, que nunca ha abordado un avión, ya no puede ser usado porque las páginas que quedan pues no se le pueden poner visas, ¿no? O sea que yo tengo un pasaporte muy peculiar, lleno de autorizaciones para entrar en otros países y ninguna autorización para salir del mío.